Muy bien, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a trabajar con la comparación de los textos y es importante resaltar que cuando vamos a comparar dos tipos de textos debemos nosotros leer y comprender el primer texto para poder realizar las actividades que se me solicitan. Empecemos. El texto que vamos a comparar es un texto narrativo. Hablamos textos narrativos como el cuento, la fábula, la leyenda, entre otros. De ese texto narrativo, nosotros vamos a realizar un informe de lectura. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es saber cuál es la estructura del texto narrativo que voy a analizar. Para ello, del texto base, debo saber qué elementos en la introducción debe poseer un texto narrativo. Aquí les muestro que el texto base, que es narrativo, tiene una introducción donde se presenta el personaje principal. Vamos a leer un cuento. Y en esa introducción también, además del personaje principal y sus características, está el ambiente y las características de ese ambiente. Asimismo, después de yo tener bien claro los elementos que componen el texto narrativo, en el informe de lectura, el informe que van a realizar, deben tener claro que en la introducción ustedes van a presentar la obra, es decir, ese texto base que están leyendo. Presentan quién es el autor y una oración tópica. Cuando yo hablo de oración tópica, estoy hablando, en mis palabras, yo decir de qué trata el texto en una sola oración, incluyéndolo en esa introducción. Es sumamente importante destacar eso. Después de el párrafo introductorio, de la introducción, tanto en el texto base, un texto narrativo, como en el informe de lectura viene el desarrollo. En el texto narrativo, el desarrollo tiene que ver con una narración secuencial de todas las acciones y motivaciones, tanto de los personajes como de los ambientes en los cuales esos personajes interactúan. Es decir, ahí se presentan las acciones más relevantes e importantes de la obra. Y se presenta el nudo o problema, así como el clímax de ese nudo o problema en la obra. Por otro lado, en el informe de lectura, ustedes hacen un resumen de ese desarrollo, de esa obra, pero tomando en cuenta los sucesos más relevantes, tanto de la propia narración como de los personajes. Es decir, las motivaciones más importantes de cada uno de los personajes de esa obra. Ahora llegamos al punto de la conclusión. En ese párrafo, entonces podemos tener el desenlace de ese nudo o problema que vimos en el desarrollo y algunos más marcadores de cierre que en los textos narrativos son, por eso le llamamos marcadores, porque son muy conocidos y son marcadores muy específicos. Por ejemplo, en los cuentos, la mayoría de los cuentos, todos sabemos cómo concluyen. Colorín colorado, y vivieron felices para siempre, entre otros. En el informe de lectura, ese párrafo de conclusión tiene que ver con retomar esa oración tópica o esa paráfrasis del contenido de la obra y ahora la reconstruyo. Es decir, en mis propias palabras, las replanteo como conclusión de mi informe de lectura. Hasta aquí hemos visto la comparación de estos textos. Ahora vamos a hablarles un poco de los pasos que hay que seguir para realizar un buen informe de lectura. El primer paso tiene que ver con, ya yo entendí el texto. Observo que en el texto completo aparecen informaciones que si yo las omito o las quito, todavía entiendo el texto perfectamente. Entonces, esas
informaciones aclaratorias las quito y entonces voy omitiendo ideas secundarias o que no tienen tanta relevancia, y entonces ahora va quedando para mi resumen de mi informe de lectura. Segundo paso, ya teniendo eso omitido, entonces selecciono las ideas más relevantes, principales de mi texto. Luego hago una generalización, es decir, si están enumerando una serie de elementos, ahora yo los generalizo. Por ejemplo, si me dice lápiz, cuaderno, lapicero, borrador, ¿qué son esos? Útiles escolares. Ya yo he hecho una generalización, es como si fuese un campo semántico donde yo me quedo con lo más importante. Y el cuarto paso tiene que ver con la reconstrucción de las ideas que representan el sentido global del texto. Y esto quiere decir que ahora yo, tomando esas generalizaciones, esas ideas principales, la adapto a mí y reconstruyo esa idea con mi propia forma al escribirla. Gracias por prestar atención a este contenido.